Bueno, el martes pasado yo pido excusa, ¿verdad? Pero fue que me llamaron para decirme que mis nietos estaban en la Florida y tenía que escoger entre ir a la Florida y Brasil. Y obviamente pues la alternativa era, no había otra. Pero estuve viendo el estudio por internet, ¿saben? Lo estuve viendo por internet y lo disfruté muchísimo. Bueno, la hermana Rebeca el martes pasado les habló un poco sobre la escuela preterista, ¿verdad? Es la escuela que uno pudiera llamar una escuela de extremo a la escuela milenialista. La escuela preterista pues es una escuela que se da, como muy bien ella explicó, a base de un cumplimiento total y absoluto del Apocalipsis desde una perspectiva histórica, y que ya pues no tiene ninguna pertinencia, no tiene ninguna relevancia al presente. De esa escuela pues es producto algunas organizaciones eclesiásticas en Puerto Rico, cosa que pues obviamente pues uno respeta. Yo tengo un amigo pastor que después de muchos años de ser dispensacionalista pues se cambió a la escuela preterista, y en una ocasión tuvimos una conversación sobre el tema y obviamente pues yo le dije que yo respetaba su postura, su posición sobre el particular. Lo único que tenía era una preocupación, y era que él decía que eso el Señor se lo había revelado, y yo le dije, yo dudo que sea una revelación de Dios, porque la escuela preterista es una escuela antigua, y una escuela de muchos años, y de eso se ha escrito muchísimo, y hay una cantidad exageradísima de teólogos de esa escuela, así que si Dios te lo reveló muy tarde, porque ya hay libros sobre eso. Pero cada cual tiene el perfecto derecho de creer como quiera creer sobre el particular, ¿verdad? Ese es un derecho con lo que uno no puede discutir. Ahora, antes de ver otra escuela, uno pues se hace una pregunta simple, una pregunta bien sencilla. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Habiendo una sola lectura, ¿verdad? Porque, claro, a excepción de algunos puertorriqueños que ven un pare y piensan que dice Ceder, ¿verdad? Coca-Cola. Y piensan que dice Coca-Cola, pero cuando dice pare, es pare, no pare más, ¿verdad? Es pare. Cuando dice cede el paso, es cede el paso. Y cuando dice no estaciones, dice no estaciones. Ahora, ¿cómo es que la escritura, que es una sola letra, tenga tanta interpretación? Pues obviamente la razón de tantas interpretaciones es precisamente como resultado de la forma y manera que la teología se ha ido dando con el transcurrir del tiempo. No hay ni ha habido una sola manera de interpretar la fe. No la hay. La teología, de hecho, en sí misma lo que significa es reflexión. Eso significa la palabra teología, es reflexión. Y cuando el ser humano reflexiona, pues nunca va a reflexionar
desde la misma perspectiva del otro. Fíjese lo interesante que es, sobre todo en los tribunales, ¿verdad? Un mismo caso lleva dos interpretaciones y tiene que haber un juez para que decida de las dos interpretaciones a cuál le va a dar el peso meritorio. Pero cuando el juez termina de dar su peso meritorio, la parte que no recibió el beneficio obviamente hace las alegaciones y dice: voy a apelar porque aquí se equivocó, hubo mal juicio, porque ya y sencillamente tiene el convencimiento de lo que está planteando es la verdad. Lo mismo sucede en el campo científico. En los libros de ciencia no todos dicen lo mismo sobre un tema, sobre una condición, sobre una enfermedad. Por ejemplo, se ha dado caso de personas con diabetes que han aparecido unos individuos y dicen: usted se cura de la diabetes comiendo azúcar. Los demás dicen: muchachos, eso tú no lo puedes mirar. Pero así es como la gente puede interpretar. En el campo teológico, pues pasa lo mismo. Una persona puede leer un pasaje de las Escrituras y, de acuerdo a la escuela a la que está adherido, ¿verdad?, de interpretación, pues de esa manera va a interpretar las Sagradas Escrituras. Nosotros hablamos la última vez que conversamos sobre el método alegórico, ¿verdad? Hablamos sobre el método literal y hicimos una serie de diferencias sobre el método alegórico de interpretar las Escrituras. Ese método alegórico, obviamente yo lo voy a hacer bien simple en su definición, es el método donde una persona lee un pasaje bíblico, inmediatamente dice: ¿qué quiere decir esto para mí? Y desde luego hace de la interpretación una interpretación a base de su experiencia personal. Ese es el método alegórico. Un método que a mucha gente le gusta porque no han salido todavía del pozo de la dicha. No han salido del horóscopo. ¿Ve? Aunque, por el otro lado, déjeme decirle algo. Hay momentos en la vida donde uno no quiere. Por ejemplo, cuando a mí me operaron hace 5 años atrás de cáncer, yo no quería leer un texto de la Biblia pensando quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, qué circunstancia hubo para escribirlo. Yo quería leer el texto bíblico para que fuera refrescante y de inspiración para mí. Ahora, aun cuando uno pueda hacer esa interpretación, ¿verdad?, para que la Escritura sea refrescante y sea de interpretación para la vida de uno, uno tiene que tener la responsabilidad de entender que Dios sí habla de muchas maneras, pero no necesariamente de la manera que me habla a mí. ¿Le va a hablar a quién? A todos los demás. Y hay personas que quieren que su experiencia personal con Dios sea la misma experiencia de todo el mundo. Y lo que un texto en un momento dado le dijo a él, quiere que ese texto se lo diga a todo el mundo. Entonces, el método alegórico tiene esa gran dificultad. Y es el hecho de que la persona puede comenzar entonces a hacer unas interpretaciones ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su programación mental y emocional. Y muchos de los intérpretes apocalípticos, pues obviamente utilizan métodos alegóricos para interpretar el Apocalipsis, y el gran problema es que entonces lo van a interpretar de acuerdo a sus circunstancias.
Interpretar la Escritura de acuerdo a sus circunstancias es hacer la palabra de Dios de particular interpretación. Y la Biblia dice, con perfecta claridad, que ella no es de particular interpretación, aunque puede ser de particular experiencia. Yo no sé si yo me hago entender con eso, pero puede ser de particular experiencia. Mire, yo tengo un amigo mío que cuando salió del ejército pensó quedarse por allá y desaparecerse. Y entre los dos dilemas que tenía era el reengancho o llana y sencillamente me quedo en este país donde estoy y no vuelvo a Puerto Rico. Pues había tenido una experiencia personal con el Señor y desde luego él sabía que podía ser discriminado por su padre, que quería que estudiara medicina. Él no quería estudiar medicina, él quería dedicar su vida al ministerio. Decía, si yo regreso, mi padre va a empezar con esa majadería, yo no quiero enfrentarme a eso, pues me quedo por acá y me dedico al ministerio. Pero interesantemente, después de un tiempo de oración, pidió al Señor que le hablara por la Escritura, y cuando leyó directamente decía, ve a los tuyos y cuéntale las cosas grandes que Dios ha hecho en favor de tu vida. Y él entendió literalmente que aquella era palabra de Dios. ¿Para qué? Para él. ¿Ves? Entonces, claro, no puede ser de particular interpretación, pero sí la Escritura puede ser de particular experiencia. Puede ser de particular experiencia. Yo puedo leer un pasaje bíblico de la Sagrada Escritura, óigame, y es como si las letras saltaran del libro y entraran a mi corazón. Y yo puedo terminar diciendo palabra de Dios. ¿Ves? Ahora, yo no puedo hacer de ese texto bíblico. Mire, yo conocí el caso de doña Julia. Doña Julia tenía como 12 o 13 hijos. Y a su vez tenía 13 yernos y yernas. Y un montón de nietos y de nietas. Y yo me acuerdo en un avivamiento de conversión que se dio en la iglesia donde yo me crié. Eso era un avivamiento que todos los días se convertía gente. Y la gente corría a la iglesia a tropel. Y era una experiencia hermosísima. Pues en ese avivamiento, doña Julia se convirtió al Señor. Y desde luego, 2 o 3 semanas después ya estaba en el altar. Yo era un muchachito como de 16, 17 años y yo estaba en el altar orando y doña Julia estaba ya en campana porque había leído en la Biblia esa expresión del apóstol San Pablo cuando le dice en Filipo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿qué? Tú y tu casa. Mire, eso no es de particular interpretación, pero puede ser de particular experiencia. Pues mire, esa señora en el altar levantó las manos y empezó a decir, Señor, tú me dijiste en tu palabra que si yo creía, toda mi familia también iba a creer. Y yo quiero que tú salves a mis hijos, y salve a mis hijas, y salve a mis yernos, y salve a mis yernas, y salve a mis nietos y a mis nietas. Yo la miré, yo dije, pero ¿qué se creerá esta señora, Dios mío? Y yo la critiqué. Yo dije, pero es que eso no es así. ¿Cómo te estás pidiéndole a Dios, comprometiendo a Dios con eso? Pues mire, unos meses después doña Julia se fue para Estados Unidos. Yo no los volví a ver más. Pasaron como 12 años. Y un día llegó a la iglesia que yo pastoreaba a Trujillo Alto su hijo, Carlos Canales, ya pastor. Y desde luego, él estaba de visita en Puerto Rico, se sentó a la parte de atrás y a duras penas después fue que yo lo reconocí. Y entonces se acercó para acá y nos quedamos conversando. Y la gente se fue, el culto se acabó y nos quedamos él y yo solitos. Y le digo, óyeme, Carlos, contéstame una pregunta. ¿Tu mamá cómo está? Me dice, mi vieja, mi vieja está feliz. Mira, tú sabes lo que es que todos mis hermanos, todas mis hermanas, todos mis yernos, todos sus yernos, todas sus yernas, todos sus nietos, todas sus nietas, toda la familia, hasta mi padrastro sirve al Señor. Pues mire, usted no puede negar que la palabra de Dios es viva y es que es eficaz. Entonces, pues mire, el teólogo que se siente a decir que ese pasaje bíblico no tiene pertinencia para la vida de nadie hoy, se estrella.
porque la escritura es una escritura que revela el propósito del Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener el balance justo para ir a la palabra del Señor. Pero desde luego, está el desbalance que se da en los extremos. En aquellos que dicen que la Biblia, llana y sencillamente, no tiene ninguna función de vida, ninguna función de autoridad, es un libro de letra histórica que revela nada más que al Dios de una historia pasada, pues ese es un extremo. Pero el otro extremo, igual de peligroso, es de aquellos que le están dando recetas bíblicas de texto a todo el mundo. Y piensan que con una receta de texto bíblico, yo fui a una casa y veo aquí un texto en una esquina y otro texto acá y otro texto acá y otro texto en otra puerta y otro texto en la alacena. Y le digo, ven acá, que te dice, no, mira, estos de la alacena son para la abundancia. Y estos que están acá en el área de los cuartos es para el cuidado providencial de Dios. Y estos que están acá en la sala es para bendición. Le digo, chica, pero esto que tú tienes en tu casa y lo que puede tener un espiritista en la casa de él es parecido. Bien parecido. Porque haces un fetiche de ¿qué? De la escritura. Y hacer un fetiche de la escritura no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros internalicemos la escritura para que ella forme en nosotros ¿qué? El carácter de Cristo. Entonces, un extremo es malo y el otro extremo es malo. El justo balance, ese tal vez es el más difícil, pero es el mejor. Es el que nos ayuda pues, a sentarnos como hoy martes aquí, a leer las escrituras y sentarnos el domingo para escuchar la palabra de Dios con aquello que tiene que decirnos directamente aquí, al alma, al corazón, a la vida, que nos presenta la voluntad y el propósito divino. Así es que el método alegórico puede tener sus virtudes, pero es un peligro en ese sentido cuando la persona no interpreta la escritura, sino que va en búsqueda de un mensaje espiritual a través de la escritura que en alguna medida lo busca para que le beneficie, para que le complazca, para que responda a su necesidad. Claro, y después dice, Dios me habló bien lindo. ¿Verdad? Elimina la autoridad de la escritura y coloca en orden de prioridad la mente del intérprete, porque inclusive yo lo que he visto, leen el texto y después dicen, ven acá, ¿qué tú interpretas de eso? Y lo que la persona interpreta, eso es. Pues eso no es lo que responsablemente uno debe hacer de la Sagrada Escritura, porque en ese método alegórico no existen bases para que se puedan probar las conclusiones del intérprete. O sea, usted no está para interpretar a su manera las escrituras. Por el otro lado está el método literal, ¿verdad? Que también es un método que se utiliza donde se da a cada palabra el mismo significado básico y exacto, ¿verdad? Que se le daría en su uso normal. Por ejemplo, ese método literal yo lo he visto en las interpretaciones que hacen alguna gente, por ejemplo, del altar. Yo creo que el altar es un lugar que responde a unas necesidades más bien de ambiente y de función. Pero el altar no es más santo que el pasillo. De hecho, a veces es gracioso porque hay gente que me han dicho a mí, mira, bájate del altar que te voy a hacer un chiste. Y digo, mira, si tú no me puedes hacer el chiste aquí, si tú no me puedes hacer el chiste en el altar, no me lo puedes hacer allá afuera tampoco. Porque ¿cómo es posible que
que en el altar no me lo puedas hacer y afuera me puedes hacer el chiste. No, se supone que si tú no me puedes hacer el chiste en el altar, en el pasillo no me lo puedes hacer. O sea, el altar no es más santo que el pasillo. Entonces, hay unas personas que hacen unas interpretaciones literales a base del pensamiento aquel antiguo testamentario de quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa es santo, ¿verdad? Y de hecho yo he vivido la experiencia de estar en lugares donde la gran preocupación es si yo voy a subir al altar con zapatos, porque ellos no pueden permitir a nadie que suba al altar con zapatos porque el lugar es santo y hay que quitar la sandalia de los pies. Un ejemplo del método literal básicamente son nuestros amigos los testigos de Jehová. Fíjense que nuestros amigos testigos de Jehová dicen literalmente que ellos no tienen programas de radio, que no tienen programas de televisión, porque el Señor los mandó de 2 en 2. Entonces, si es de 2 en 2, no puede ser de 2 en 3, ¿verdad? Tiene que ser de 2 en 2. Pues ese método literal muchas veces puede tener sus virtudes, ¿verdad? Pero también tiene sus grandes desventajas, en el sentido de que hay que tener cuidado con el contenido de las figuras literarias, pues estas no necesariamente tienen que ser entendidas literalmente. Mire, uno de los grandes problemas que tiene la gente que usan el método literal es que entonces preseleccionan los pasajes bíblicos. Quiero bregar con el problema, digamos, déjame ver si se me ocurre uno que sea real. Quiero bregar con el problema de el comer carne de cerdo, ¿verdad? Yo quiero bregar con ese problema. Entonces dice, no, mira lo que dice aquí. Dice que estaba prohibido. Pero cuando usted empieza a leer el texto, mire, el capítulo tiene más de 50 prohibiciones. Entonces usted le dice a la persona, espérate un momentito, prohíbe esto otro también. Y prohíbe esto otro también. Y esto también lo prohíbe. Y no, pero eso no hay que cumplir. Esto sí. Entonces, usted se topa con que en el método literal la gente hace de las figuras literarias su elemento de fuerza, pero muchas veces lo que hacen es precisamente seleccionar aquellos pasajes bíblicos que dan fuerza a sus conceptualizaciones religiosas. Así que la literalización no puede obviar las enseñanzas bíblicas, espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras mismas presentan elementos del Antiguo Testamento como tipo de las cosas por venir. Y desde luego, estas no pueden ser literalizadas. De hecho, uno de los recursos que usan la gente de los métodos literales es precisamente los recursos antiguos testamentarios. Estos movimientos de superprosperidad, usted escucha su teología y su teología es antiguo testamentaria, casi toda. Si usted lo observa, casi toda su teología es antiguo testamentaria. ¿Por qué? Porque preseleccionan aquellos pasajes bíblicos donde se da el énfasis precisamente a la prosperidad de Israel y a la bendición de Israel, en la que hace que una serie de cosas. Entonces ahí empiezan a pedirle a los cristianos que no solamente tienen que dar el diezmo de lo que obtienen, sino que tienen que dar las primicias, y las primicias de las primicias. Entonces tienen que darte todo lo que reciben, pues obviamente porque es conveniente, ¿no? Y van por procesos totalmente literales, a tal punto que yo he conocido personas que cuando un miembro de su iglesia va a presentarle al pastor una situación, le dice,
espérate, vamos a ver cómo tú estás cumpliendo con todas las cosas que nuestra doctrina enseña. Y empiezan a hacerle una serie de preguntas. ¿Tú das primicia? Y si la persona dice que no, dice, pues mira, aquí tienes el primer problema, no das primicia. Y la otra pregunta, entonces, que le hacen es si diezman. No, pero tienes que diezmar al pie de la letra, ¿no? Pues aquí está el otro problema. Entonces, empiezan a hacer, dentro del método literal, estos movimientos, empiezan a hacer unas doctrinas, obviamente, de pura conveniencia. No, se obvia totalmente, sí, el contexto histórico se obvia. Ahora, estos métodos precisamente son los que se usan para toda la escritura, porque no solamente se usan en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, se usan en toda la escritura, y esa es la respuesta que uno encuentra precisamente a esa realidad de cómo es que es posible que un documento bíblico como el Apocalipsis, todos leen el mismo documento, todos encuentran los símbolos, ¿verdad? Porque el que lee el caballo blanco sabe que está leyendo el caballo blanco, no está leyendo otro. Pero ya necesariamente todos interpretan los símbolos de manera que distinta y de manera diferente. Y claro, ¿dónde es que comienza el problema de la interpretación apocalíptica? Pues el problema de la interpretación apocalíptica comienza en Apocalipsis capítulo 20. Y a mí me gustaría que lo dejen ahí, de vez en cuando lo vamos a mirar, porque fíjense que las distintas escuelas miraron el Apocalipsis y más o menos, pero llegó un momento en que la gente empezó a alinearse a sus propias interpretaciones de acuerdo al método que se utiliza para interpretar. Y conforme al método que se utiliza para interpretar, entonces, pues cada uno empezó a ver cosas distintas. No hay que negar que en el documento apocalíptico, de manera clara, se plantea el retorno del Señor Jesucristo. No hay que negar, está ahí. Ahora, el cómo es que va a llegar y cómo es que se va a dar el proceso, ahí es donde cada escuela empezó a interpretar de manera distinta. Y desde luego el capítulo 20 de Apocalipsis de lo que trata es del milenio, y el milenio es fundamental dentro de toda la apocalíptica, porque el milenio es lo que va a demarcar ¿qué cosa? El retorno del Señor. El retorno del Señor. Fíjese que dentro de las cosas que se van a plantear con respecto al milenio, es que el milenio plantea con perfecta claridad que Cristo viene, y una vez llega Cristo hay una experiencia de resurrección, ¿verdad? De muertos, y hay una experiencia de transformación de vivos. Y esos muertos y vivos, pues obviamente unos están constituidos por la iglesia del Señor y otros no son parte de la iglesia del Señor, pero también resucitarán. Ahora, la interpretación empieza a buscar todas las vertientes teológicas en términos de las resurrecciones. Y una de las vertientes teológicas en términos de las resurrecciones es que Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Ok, pues entonces, dependiendo de la óptica de interpretación, una escuela va a decir, espérate, está bien, ok, yo no tengo ningún problema con el milenio, yo tengo problemas con el cómo, porque si el milenio lo que establece es que el Señor va a venir para establecer su reino milenial aquí en la tierra,
entonces hay que definir cómo es que va a venir. Y unos van a decir, pues Él va a venir con la iglesia, porque los muertos en Cristo, ¿qué? Van a resucitar primero. Y cuando venga con la iglesia, entonces los que quedan, miren que serán transformados para encontrarse con Él en las nubes. Así que en la interpretación hay unos que van a decir, Él va a venir juntamente con la iglesia. Ahora, esos que van a postular que va a venir juntamente con la iglesia, van entonces a señalar algo. Y van a decir, bueno, pues si vienen con el Señor desde las nubes, quiere decir que se fueron antes. Y si se fueron antes, mire, yo estoy simplificando esto al máximo, ¿verdad? Si se fueron antes, quiere decir entonces que los muertos en Cristo resucitan primero. Por lo tanto, quien resucitó fue la iglesia, fueron los creyentes. Pues eso establece para algunos, dice, pues eso lo que quiere decir es que en el periodo de la tribulación la iglesia no va a ¿qué? No va a estar. La iglesia ha desaparecido antes. Ah, bueno, pues a esa desaparición le tenemos que dar un nombre. ¿Y qué nombre le vamos a dar? Rapto. Así que fíjense cómo, o sea, no es que el capítulo 20 lo diga todo, no. El capítulo 20 de lo que trata es del milenio, nada más. Pero es como consecuencia del capítulo 20 que entonces empiezan las distintas escuelas de interpretación a hacer desde su método la interpretación. Tal vez si el capítulo 20 no hubiera existido, no tuviéramos toda la dificultad que se tiene. Pero existe y está ahí y hay que mirarlo. Y desde luego la intención del autor del capítulo 20 es que él ha copiado el pensamiento de los escénicos, y los escénicos copiaron el pensamiento antiguo de Israel, de la forma y manera como Israel concebía que cada vez que Israel vivía una experiencia trágica, ellos buscaban que unas respuestas escatológicas para manejar su sufrimiento. Y esas respuestas escatológicas para manejar su sufrimiento, desde luego, les permitía a ellos sostenerse en la esperanza. Ahora, esos que plantean y esos que postulan, ¿verdad?, el elemento de la interpretación del rapto, pues lo plantean y lo postulan desde el método en el que ellos interpretan. Pero entonces, y los que no interpretan bajo ese método, que dicen, espérate un momentito, si hay un rapto, ese rapto no puede ser antes de la gran tribulación. Ese rapto tiene que estar ¿qué? Después de la gran tribulación. Entonces, desde luego, buscan los argumentos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para entonces ¿qué? Establecer sus argumentos, porque están interpretando a través de un método, y desde luego, como interpretan a través de un método, pues cada uno de ellos va a empezar a defender. Oiga, el jíbaro dice que uno acerca la sardina ¿a dónde? A su brazo. Y ahí es donde las cosas se complican. Ahí es donde empiezan a surgir las distintas interpretaciones. Note bien que ese elemento de interpretación del milenio, esa conceptualización alegórica, la literal, es lo que ha hecho entonces que a base de esas escuelas
de interpretación, de esos métodos de interpretación, el capítulo 20, cada uno lo interpreta de manera distinta. Y lo que es más interesante, dentro de esas escuelas a veces se dan unas subescuelas. Y entonces, pues hay que buscarle una solución. Entonces uno dice, mira, yo creo que, pues según el planteamiento del vidente, hay 3 años y medio de paz con el anticristo, con el falso profeta, y en esos 3 años y medio, pues la iglesia está. Cuando empiezan los 3 años y medio difíciles, es que la iglesia se va. Entonces otro dice, no. La iglesia se va desde el momento en que empieza a reinar el anticristo. Entonces, hay otros que van a decir, pues mira, no, la iglesia se queda los 3 años y medio. Bueno, y los 3 y medio más también se tienen que quedar. Entonces, hay otros que van a postular y van a interpretar qué cosa. No, mira, eso no es así. Ese es el trato de Dios con Israel. Y quien va a chuparse los 7 años de tribulación es Israel. Y cuando llegue el momento de la mitad de los 3 años y medio, entonces Israel va a decir, no, espérate, que este sistema me está pidiendo cosas que yo no puedo negociar en mi fe. Y entonces se revela el falso profeta, se revela el anticristo, se revela el diablo contra Israel, y entonces la conclusión es que la tribulación es para Israel. Pero hay otros que dicen, no, pero no te puedo olvidar que Dios es un Dios de misericordia, y hay cristianos que se quedaron, porque los que no están preparados no se pueden vestir, que no se van. Pero están en la gran tribulación y conocen las escrituras y saben que no se pueden dejar sellar. Entonces ahí se subdivide, y hay unos que dicen, no se salva ningún gentil por más cristiano que haya sido. ¿Lo has escuchado? Entonces vienen otros y dicen, no, se salva, porque el Señor es un Dios de misericordia. Entonces fíjense que las mismas escuelas empiezan a subdividirse en interpretación. Así que el revolú no es muy fácil, ¿sabes? El proceso no es muy simple. Ya, por lo menos creía lo que tenía y ahora no sabe qué creer. Bueno, no te apures, que yo te devuelvo tu manera de pensar dentro de un par de semanas. Ten la confianza que sí. Ahora, mire lo interesante. El concepto del milenio como resultado de las escuelas de interpretación ha hecho que uno sea amileniarista. ¿Y qué significa la palabra amileniarista? ¿Ah? ¿Que no qué? Que no hay una cosa tal como milenio. Porque es amilenial, es decir, es sin milenio. Entonces hay otros que son premileniaristas. Y hay otros que son postmileniaristas. Y hay otros que son dispensacionalistas. Y obviamente los que discutió Rebeca la semana pasada, que son nuestros amigos preteristas, que obviamente pues eso andan por otro lado. Ahora, ¿desde dónde comenzó esto? Y desde luego hay cosas que para yo poderlas digerir, entonces las discuto con mi esposa y las siento para explicárselas. Y al final me dice, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo. No te preocupes, que yo espero que los que vayan al estudio hoy me entiendan. Y ya escuché a uno que dice, ahora tú me has dejado más confundido. Mire, la escuela amilenialista surge como resultado de la
contribución que dio San Agustín en su teología, sobre todo con aquel documento que él escribió de la ciudad de Dios, ¿verdad? San Agustín fue considerado como un gran teólogo de la iglesia. Es el teólogo del siglo IV. Y si ustedes recuerdan, ¿qué sucedió dentro de la iglesia en el siglo IV? El imperio y la iglesia, ¿qué hicieron? Se unieron. Así es que San Agustín, que es un teólogo al que uno no le llega a los tobillos, pero no hay que ser muy inteligente para decir que San Agustín hizo teología dentro de su contexto, dentro de su experiencia, dentro de su vivencia, porque a fin de cuentas él era víctima de ¿qué? De su realidad histórica. Entonces, en un periodo de tiempo donde la iglesia ha dejado de ser perseguida para ser parte del Estado y entrar dentro del Estado, pues obviamente la iglesia necesita ahora una visión teológica distinta. ¿Qué creían los cristianos antes de San Agustín? Pues mire, los cristianos antes de San Agustín habían establecido dos escuelas anteriores. Una era la escuela del inminente retorno de Jesús. Esa fue la primera escuela. El inminente retorno de Jesús viene ya. Tan es así que el apóstol San Pablo tuvo que escribir una carta a los de Tesalónica. Decirle, ¡hey! Un momentito, que esto no es así como ustedes lo piensan y como ustedes no lo creen. Aquí que aguanten la carrera que llevan, porque aquí algunos de ustedes han dejado hasta de trabajar para no dilatarse en la venida del Señor y esperar al Señor hasta sin trabajar. Y aquí el que no trabaje, que no coma. Vamos a ver si es verdad que ustedes están esperando al Señor. Y entonces empezó a plantear el concepto, la iglesia empezó a plantear inicialmente el concepto del inminente retorno de Jesús. El inminente retorno de Jesús viene ya, la iglesia postulaba eso. Ahora, luego de ese planteamiento, como resultado de la forma y manera en que escribe Pedro y como resultado de la forma y manera en que interpreta Pablo, entonces la iglesia empezó a ser milenialista. Es decir, la iglesia empezó a entender que un día para el Señor es como que, como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces la iglesia empezó. Ahora, en el siglo IV el asunto es distinto. Entonces hay que reinterpretar teológicamente la cosa, porque la iglesia está bien. La iglesia no está viviendo persecución, la iglesia no está viviendo crisis, todo lo contrario. Los edictos del imperio es que a la iglesia se le devuelva todo lo que se le quitó y se le dé la dignidad que se le había robado. Y ahora la iglesia camina junto con el Estado para llegar a cualquier lugar. Y de hecho, ya los cristianos ahora con mucho orgullo, son católicos, apostólicos y romanos. O sea, es lo mismo ser católico que romano. Y es lo mismo ser apostólico que romano. O sea, no se puede ser un buen católico si no es un buen romano. Y no se puede ser un buen apostólico, es decir, un buen evangélico, si no se es romano. Por lo tanto, lo de católico, que significa universal, y lo de apostólico, que significa evangélico, es decir, de los evangelios, está igualmente vinculado a lo de romano. De hecho, llegó el momento en que históricamente a la gente que se les invadía, se les llamaba personas que no eran cristianos. Ahora se me escapó el nombre. Alguien que me lo diga por aquí. Se le llamaba un bárbaro, se le llamaba una persona no cristiana, y ya sencillamente lo hacía cristiano
no solamente la iglesia, sino que lo hacía cristiano el Estado. Porque a la misma vez que se hacía cristiano, se hacía romano. Y desde luego, digo, yo no quiero pecar de irresponsable, pero el énfasis del bautismo infantil venía dentro de esa misma línea. Porque si lo hago romano desde bebé, pertenece ya al Estado. Fíjense que, o sea, se conjuga la iglesia y el Estado, se conjuga la fe y la política. Así que la interpretación de San Agustín, teológica, tiene influencia de su tiempo y de la forma y manera como se está dando la historia religiosa. Así que, ¿qué hace Agustín? Agustín sistematiza el aspecto no literal del milenio y dio origen a lo que ahora se conoce como un amileniarismo, es decir, un cristianismo sin milenio. ¿Qué hacía el milenio para los cristianos? Pues para los cristianos el milenio lo que decía era: no te apures, que las cosas están malas, pero deja que llegue el Señor. Pues ahora, ¿qué le van a decir? Muchachos, pero que las cosas no están malas. Las cosas están buenas. Nos están devolviendo las tierras, nos están devolviendo las bibliotecas, nos están devolviendo las propiedades, nos reconocen, nos invitan, somos parte del gobierno, somos parte del imperio. Cada vez que se invade a la iglesia se le da la oportunidad de escoger lo que quiere, se nos ha permitido un ejército. Óyeme, ¿qué mejor que esto, chicos? Entonces, hay que reinterpretar. Entonces, ¿qué hace Agustín? Las dos razones de fuerza para su doctrina milenialista es que tenía a su haber la mayor cantidad de planteamientos teológicos universales. Es decir, San Agustín era San Agustín. San se acabó. Y lo que él dijera en su tiempo, oigan, era la luminaria teológica. Por lo tanto, la doctrina de la iglesia, la doctrina del pecado, la doctrina de la gracia, la doctrina de la predestinación no es de Calvino. Lo que pasa es que más adelante a la Iglesia Católica no le convenía la doctrina de la predestinación. Y digo, espérate, que esto a nosotros no nos es conveniente. Pero quien impulsa el pensamiento teológico de la predestinación es precisamente Agustín. Y desde luego había sido el vencedor de Alejandría, de Orígenes, y había opacado todo aquel pensamiento premileniarista que Orígenes había impulsado. Por lo tanto, oiga, San Agustín gozaba del favor que gozan los políticos las primeras semanas después que son electos. ¿Verdad? Pues, la primera semana nadie les dice nada, pues no hay que esperar, vamos a ver. Y es como una relación matrimonial estable hasta que empiezan a tomar decisiones. Cuando se empiezan a tomar decisiones, así es que las cosas empiezan a complicarse. Estamos, David, hablando tú no vas a estar claro conmigo. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿no? Ok. David está entendiendo todo el mundo. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Si esa idea fundamental del mileniarismo del capítulo 20, ¿verdad?, donde dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y desde luego es finalmente esa batalla entre el bien y el mal, donde una vez esa batalla se da, se acaba todo.
Mire, yo recogí seis cosas que son fundamentales dentro del milenio. 6 cosas para no leer. Cristo retornará en todo su esplendor para reunir a todos los justos. Eso es lo que dice el capítulo 20. A los vivos y a los muertos. Eso era parte, el credo niceno. ¿Qué dice el credo niceno? Que juzgará ¿qué? A los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero eso llegó hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa plantea el capítulo 20 de Apocalipsis? Que Cristo acabará con los poderes del mal. Número 3, que creará un reino glorioso sobre la tierra para el disfrute de las más altas bendiciones espirituales y materiales. Pero esto, mire, esto empezó a crear problemas aún en el siglo segundo. En el siglo segundo ya había problemas con estos planteamientos de interpretación milenial. Yo les he hablado a ustedes de Cerinto. Cerinto era un teólogo de la iglesia del segundo siglo que la iglesia finalmente declaró hereje, porque era más gnóstico que cristiano. Y Cerinto planteaba y decía que dentro de la interpretación del capítulo 20 de Apocalipsis, donde Dios creará un reino glorioso sobre la tierra para el disfrute de las más altas bendiciones espirituales y materiales, él decía, muchachos, y esas bendiciones son a tal nivel que allí habrá una comuna al estilo de los hippies. Así era como lo interpretaba. Fíjense que ya la interpretación apocalíptica en el segundo siglo ya estaba empezando a crear dificultades dentro de la iglesia. El cuarto planteamiento que presenta el milenio es que Cristo será el rey y todos los santos participarán de ese reinado, porque seremos reyes juntamente con él y ¿qué? Y sacerdotes. El quinto planteamiento es que una vez terminen los 1000 años, todos los santos entrarán al cielo con Cristo. Es decir, el milenio termina con la iglesia en los cielos, y allí estaremos por siempre, jamás, ¿verdad? Y el punto número 6 de Apocalipsis 20 es que los malvados de todos los tiempos serán condenados al castigo eterno. Echará al dragón, y echará al falso profeta, y echará al anticristo, y a todos aquellos que le siguieron serán condenados al lago de fuego y azufre. O sea, esos son los 6 puntos básicos que recoge la idea fundamental del milenialismo. Pero aquí el problema es el cómo. ¿Cómo se va a dar cada evento? Ahora, déjeme seguir por aquí. Este planteamiento de los amilenialistas es que cuando San Agustín la establece, los católicos la aceptaron. Pues sí, si habían aceptado todo lo que él presentaba, toda la doctrina de la iglesia. Los papas ya no se dedicaban tanto a la teología se dedicó a Agustín. Entonces, desde luego, si Agustín lo dice, está bien dirigido. Eso está ahí, eso es perfecto. Ahora, fíjese lo interesante. En el siglo XVI vino la reforma protestante. Y mira la influencia que tenía San Agustín.
hubo unos años atrás donde yo conversaba con un sacerdote amigo y me dijo, no, porque San Agustín es patrimonio de nuestra iglesia. Y le dije, usted está equivocado, compadre, perfectamente equivocado. San Agustín es patrimonio de la cristiandad. Y si están patrimonio de la iglesia fuera, porque ustedes no son calvinistas. San Agustín es patrimonio de la cristiandad. Le pertenece a todos los cristianos. Porque todo lo bueno, virtudes y defectos que el cristianismo tuvo hasta el siglo XVI, nos compete a todos los cristianos. Después del siglo XVI, que cada cual cargue con su culpa. Pero hasta el XVI era una sola iglesia. Y todos los cristianos pertenecíamos a esa sola iglesia, con sus defectos y con sus virtudes. Ahora, en su libro La ciudad de Dios, Agustín establece la idea de que la iglesia visible era el reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, si la iglesia visible era el reino de Dios en la tierra, pues San Agustín, ¿qué está diciendo? Mira, el reino de Dios entre vosotros está, y está interpretando a Jesús y está diciendo, señores, el milenio que ya está. Así que, ¿qué enseñaba San Agustín? Enseñaba que el milenio debe interpretarse espiritualmente. ¿De qué escuela? Interesante, ¿verdad? Un teólogo como San Agustín, convenientemente por su tiempo, interpretó alegóricamente. Sí, pues si todo está bien. Así que el milenio tiene que interpretarse espiritualmente. Todo este apocalipsis hay que interpretarlo espiritualmente como cumplido ya dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia. Por lo tanto, esa teología, fíjese lo interesante de esto, es que esa teología de prosperidad, que obviamente tiene sus bases en el calvinismo. ¿Sabía usted, verdad? Tiene sus bases en el calvinismo. Tiene que tener también sus bases en Agustín, porque Agustín fue el promotor de la doctrina por primera vez de la predestinación. Por lo tanto, el preterismo viene de esta línea. Viene de esta línea. Es precisamente un premilenialismo, un amilenialismo de extremo. Dice, no, muchachos, esto hay que interpretarlo literalmente. Mira, Satanás fue encadenado durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que había venido para deshacer las obras de ¿qué? Las obras del diablo. Así que las obras del diablo ya están deshechas. La primera resurrección ya se cumplió. ¿Cuándo? En el cristiano. Cuando un cristiano, un hombre y una mujer se hacen cristianos, resucitan. Y esa primera resurrección es el nuevo nacimiento del creyente, según Juan 5:25. Así que el milenio debe ser dentro del primer milenio de la historia de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué establece en la ciudad de Dios San Agustín? Que ya el milenio está aquí, cumplido. Por lo tanto, él niega que el milenio vendría después de la segunda venida, porque a fin de cuentas no hace falta creer en eso. Y por el otro lado, enseña que la iglesia es el reino y que no habría ningún cumplimiento literal de las promesas hechas a Israel. Israel quedó ¿qué? Fuera.
esta postura y esta posición, que es extraña, porque si algún teólogo, de hecho yo no me atrevo a criticar a San Agustín, si apareciera por ahí, con permiso, hermano, que él llegó, que él le explique esto mejor. Pero fíjense, una pregunta que uno se puede hacer, pero ¿cómo un teólogo de la altura de San Agustín viene a hacer una interpretación que alegórica del Apocalipsis? Cuando no hizo en la doctrina de la gracia alegoría, cuando no hizo en la doctrina de la predestinación alegoría, sin embargo aquí, yo no, espérate. Claro, lo hace como resultado del contexto de su tiempo. Es en su tiempo donde hay que una interrelación entre el Estado y la Iglesia. Y ya la Iglesia no necesita decir Señor ven, porque nadie dice Señor ven el día que se va a casar. En la luna de miel, nena. ¿Quién le dice al Señor que venga en la luna de miel? Nadie. Generalmente decimos que el Señor venga cuando tenemos problemas. Ahora, fíjese por dónde andamos. Andamos por el siglo cuarto y medio. Por allá arriba que andamos. Más o menos siglo 4 y medio para el 5. Y fíjese qué había empezado a decir la Iglesia. Pero eso no fue lo que la Iglesia dijo desde el principio. La Iglesia en el principio dijo: el Señor viene ya. Y lo segundo que dijo fue: el Señor viene en el milenio. Pero ¿qué sucede? Que ahora el problema es que la tesis de San Agustín es que esto hay que explicarlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay necesidad en este momento de una interpretación como lo dio la iglesia primitiva en medio de una persecución, en medio de una crisis. Ahora, este movimiento amileniarista ha crecido grandemente en popularidad y ha crecido precisamente como resultado de los desatinos que en el premileniarismo algunos han tenido. Porque como hablamos ahorita, el problema son los extremos. Y en el premileniarismo hay unos individuos que han disparado de la baqueta y han identificado a más de 30 falsos profetas y han identificado a más de 30 anticristos, y se les muere uno y buscan otro, y han escrito decenas de libros poniéndole fecha a la venida del Señor, y como resultado de ello, pues obviamente se ha perdido en alguna medida seriedad sobre la posición teológica premileniarista. ¿Y qué ha habido entonces dentro del pensamiento religioso? Pues mire, todo este desarrollo secular que las sociedades han vivido ha hecho que obviamente el amileniarismo empiece a cobrar fuerza, porque para la gente el bienestar en el que viven hoy, comparado con 30 años, 40 años atrás, pues no requiere de una llegada inminente del Señor.
Fíjese que cuando yo era niño, no había un culto donde no se hablara de la segunda venida de Cristo. Y de hecho, la inmensa mayoría de la himnodia de la iglesia, ya las noches calladas lo dicen, las estrellas lo afirman también, que muy pronto volverá a la tierra el glorioso y divino Emmanuel. Donde quiera se cantaba sobre el retorno de Cristo. Lo que usted escuchaba era Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero desde luego, por un lado, ese desatino, que no lo podemos negar, no lo podemos negar, ha habido un desatino en algunos premilenialistas, con unos excesos, con unas arrogancias increíbles. Yo llegué a escuchar individuos que invitaban a la gente para que los escucharan. Y cuando uno iba a escucarlo, esos individuos se atrevían a decirle así, con desfachatez, la fecha, el día y la hora cuando el Señor venía. Y después se desaparecían. Y dejaban al pobre pastor y a la iglesia enredado en las patas de los caballos. Claro, se habían llevado la ofrenda. ¿Hizo eso? No. En una ocasión sí. Se retractó. Bueno, yo no me consta pero puede suceder. Yo sé que él se retractó de otras cosas, pero pudo haber sucedido. Pero, por ejemplo, él escribió un libro sobre historia de los ángeles que yo obviamente pienso que se lo iba a escribir a un neófito. Y dice, Dios mío, ese libro de los ángeles que escribió Billy Graham no lo pudo haber escrito él. Cuando uno lee el libro, eso no está. Es de experiencias personales, y las experiencias personales no pueden ser doctrina. Pero fíjese el otro elemento, como el amileniarismo espiritualiza la interpretación que utiliza el premileniarismo. Pues se hace más cómodo para la gente hoy, en el sistema en el que vive, hacer una mejor interpretación. Yo he dicho en varias ocasiones aquí que hoy la iglesia se divide en dos contextos: la iglesia como comunidad y la iglesia como auditorio. Yo la denomino como auditorio, ¿no? ¿Ya? La iglesia como auditorio, mire, es la más cómoda. De hecho, a mí me encantaría pastorear una iglesia tipo auditorio, con toda honradez. A mí me encantaría, lo único es que el Señor no me deja. Bíblicamente no me lo permite. Pero a mí me encantaría, pues eso es, primero es que yo tendría una escolta que me recogerían desde casa, me traerían hasta el estacionamiento, no dejaría que ninguno de ustedes se me acerque, uno puede hablar conmigo. Entonces yo llegaba, obviamente yo contrataba a los músicos, les pagaba a los músicos, esa es la música que yo quiero, esto es lo que yo quiero, yo vengo a dar una charla y con esa charla, y aquí se acabó, cada cual sea para su casa, nadie me llame, nadie me busque, nadie me pida consejo, porque esa no es mi función. De hecho, en estos días estaba escuchando precisamente una iglesia auditorio donde el pastor le decía a la gente, usted se convirtió, usted váyase ahora a la iglesia que usted quiera, y alguien me decía, venga, y esto, bueno, ese es un auditorio, la gente llega ahí de tantos lugares, de tantos sitios diferentes, y él responsablemente no le puede decir a la gente que se quede, porque a lo mejor una persona pagó 3,000 pesos para llegar a escucharlo allí, pero se tiene que ir a la semana y no puede volver. Por lo tanto, responsablemente le dice, búsquese por allá donde usted vive, en la Conchinchina, búsquese una iglesia. Pero eso es comodísimo, es comodísimo. De hecho, lo más difícil es un pastor de comunidad, una iglesia de comunidad, porque
porque ahí las cosas es totalmente distinta, totalmente diferente. Imagínense, mientras yo estoy hablando con usted, aquí me ha sonado el teléfono de gente pidiéndome que después que acabe el estudio bíblico los llamen. Pues esa es la tarea comunitaria, que a mí no me gusta, pero es la que la Biblia dice y hay que obedecerla, hay que hacerla. En términos de conveniencia, una es una maravilla, pero no es la bíblica. Y como no es la bíblica, pues uno no la puede seguir. Ahora, fíjese que dentro de ese movimiento usted no va a escuchar un mensaje sobre el retorno del Señor. No lo va a escuchar. Punto. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de cosmovisión eclesial lo que está enfocada es a un proceso simplemente de motivación. Hay que predicar 52 sermones de motivación, entusiasmar a la gente, hacer que la gente maneje sus crisis, maneje sus tensiones, que a mí me parece que es maravilloso, que es bueno. Pero yo lo dije el domingo pasado aquí, antepasado en la iglesia, que yo he observado que cuando yo predico un sermón de motivación, yo vendo un montón de CD. Claro, nadie piensa que yo me quedo con los chavos de los CD que se venden, son de la iglesia, pero se vende un montón. Cuando el sermón es de motivación, se vende. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír eso. Se conjuga lo que dice el jíbaro, el hambre y la necesidad. Eso es. La gente tiene necesidad que los motiven, que los entusiasmen. Se vive bajo un estrés, se vive bajo una crisis, se vive bajo una presión. Óyeme, si llego a la iglesia para que me den 10 reglas a seguir, y me dieron 10 en el trabajo, y me dieron 10 en el camino, y en la casa, y entonces la mujer me dio 10 reglas más, y el marido me dio otras 5, entonces cuando vengo a ver, el día me lo he pasado en reglas. Entonces, pues yo necesito una válvula de escape, y la iglesia tiene esa válvula de escape. Entonces a la gente les crea un elemento de necesidad suplida. Pues qué bueno, y a mí me parece que eso tiene sus méritos, pero el problema es que la teología no es solamente de motivación. La experiencia de la fe es de compromiso, es de responsabilidad, es de responder al propósito de Dios y a la voluntad de Dios. Ahora, dentro de los amileniaristas hay dos bandos, y déjenme ver si yo se los puedo plantear. Está el bando de Alice y el bando de Berkhof. Tanto Alice como Berkhof creen como Agustín, pero con algunos refinamientos. Por ejemplo, ellos creen que la iglesia romana, así cree que la iglesia romana es el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Directamente, tanto Alice como Berkhof dicen, mira, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. De hecho, usted puede identificar esto en algunos mensajes cuando se plantea, será predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Porque ojo, los amileniaristas no niegan el retorno de Jesús. No confundan, los amileniaristas lo que niegan es el milenio, pero no el retorno de Jesús. La iglesia católica, que es amileniarista, no niega el retorno de Jesús. De hecho, yo he ido a un montón de misas y cuando se utiliza el credo niceno todavía se sigue afirmando, ¿verdad? Creo en el Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Están afirmando qué cosa. El Padre nuestro, el venga a nosotros ¿qué? Venga a nosotros tu reino. O sea, es parte de la posición. No confundamos. Ellos no es que no creen en el retorno de Jesús, es que no creen en el milenio. Ahora, hay una serie de teólogos alemanes que tienen unos apellidos, Dios mío, que no hay manera de poderlos deletrear, no hay manera. Ahora, estos atacan la posición agustiniana, son amileniaristas, pero no están de acuerdo con Agustín,
porque ellos postulan de que el reino de Dios es terrenal y lo entienden como uno celestial que comienza con los santos que han ascendido. Es decir, sí, el reino de Dios está aquí en la tierra, pero cada vez que un cristiano muere, entonces el reino se va moviendo ¿hacia dónde? Se va moviendo hacia arriba. Claro, lo que ellos están postulando literalmente es que la venida de Jesús se da única y exclusivamente ¿con qué? Con la muerte. Con la muerte. Es mediante la muerte que el Señor viene por los cristianos. Ahora, ¿qué cosas podemos concluir del amileniarismo? Es un sistema inclusivo que puede abarcar todos los estratos del pensamiento teológico. ¿Por qué razón? Porque así como piensa la Iglesia Católica, también piensan muchas iglesias protestantes. Así piensan hoy inclusive iglesias pentecostales o carismáticas modernistas, del neopentecostalismo. Y así piensan también algunos protestantes ortodoxos. Y desde luego, como ya dijimos, esta es la segunda teología más antigua, porque proviene del siglo IV, proviene juntamente con Agustín. Tiene el sello de esa ortodoxia antigua, porque fue un sistema que no solamente adoptó la Iglesia Católica en el siglo XVI, lo adoptaron también los reformadores. Así como pensó San Agustín, pensó Lutero. De hecho, a Lutero se le dificultaba trabajar con el Apocalipsis de Juan. Decía, no, hombre, no, eso. Vamos a trabajar con esto otro que para mí es más pertinente y más relevante. Así que el fundamento de la declaración de fe de las primeras iglesias protestantes abrazaron, ¿qué cosa? Abrazaron el amileniarismo agustiniano. Por lo tanto, en principio, ya necesariamente los católicos con respecto a la escatología pensaban igual que los luteranos con respecto a la escatología. Ahora, se conforma que la iglesia presente y moderna, que según ellos es todo el programa de Dios, está planteado y se interpreta entonces, ¿en qué sentido? En que el reino de Dios está representado en todos los cristianos, en todos aquellos que conforman la iglesia del Señor. Claro, esto se ha afinado aún más porque, por ejemplo, la iglesia católica ha dejado de llamar a las otras comunidades de fe sectas, como antes las llamaban. Ahora, por lo menos, está ese sentido de diferencia de que son denominaciones. Y cuando la Iglesia Católica dice que la denominación pentecostal, lo que está diciendo es, ellos teológicamente y fundamentalmente creen que, como nosotros. Cuando se dice secta, lo que se está diciendo es, estos tienen una idea distinta a la nuestra. Pero cuando se dice denominación, es decir, son cristianos que están bajo otra estrata denominacional, pero que responden a ¿qué? Al mensaje evangélico. Por lo tanto, ¿qué hace eso? Pues eso hace que el amileniarismo haya crecido y se haya robustecido. Por el otro lado, habla de un sistema sencillo escatológico. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hay que decirle a los cristianos dentro del amileniarismo? Hermanos, vamos a dedicarnos a trabajar en el Señor, a confiar en el Señor. El Señor, cuando nos muramos, nos lleva a su presencia y ya necesariamente nosotros tenemos que seguir, ¿qué? Seguir entendiendo que somos el reino de Dios sobre la tierra
Y mientras más gente ganemos para el reino de Dios, más se incrementa el reino de Dios. Claro, esto no hay que mirarlo del todo malo, ¿sabe? Porque esto provocó la pasión misional. El movimiento misionero, de hecho, los grandes misioneros son amileniaristas, los grandes movimientos misioneros, porque ellos entienden que es precisamente como resultado de la evangelización que el reino de Dios ¿qué? Se expande. El amileniarismo habla de un sencillo sistema escatológico, una resurrección, un juicio, un programa profético futuro realmente no muy grande, y desde luego se conforma con la teología del pacto y atrae por ser una teología espiritual de la iglesia del presente, porque hoy en día el sistema social pues permite que de esta forma nosotros podamos manejarnos mejor. Ahora, ¿qué peligros o qué cosas podemos observar dentro del amileniarismo? Yo tengo 9 anotadas y nos vamos en 10 minutitos. Si la escatología bíblica se puede espiritualizar, corre peligro toda la escritura también de ser espiritualizada. Porque el único que tiene licencia para espiritualizar la escritura no es Agustín. La puede espiritualizar cualquiera. Si tú la espiritualizaste, ¿por qué no la puedo espiritualizar yo también? Por lo tanto, puede hacer de la teología ¿qué? Un fenómeno alegórico. Por el otro lado, ellos solo usan el método para combatir el premileniarismo. O sea, el amileniarismo vino precisamente como resultado de la oposición que tenía Agustín a la postura teológica de Orígenes en Alejandría. Por lo tanto, fue presentado con una intención, y era la intención de ¿qué? De desbancar un pensamiento teológico. Y realmente cuando se exhibe esa intención, pues hay que preguntarse si todo el proceso se hace de la forma más correcta. Por el otro lado, crean en la espiritualización el único método para explicar la escatología, y se pierde de perspectiva la oportunidad de ver la escatología dentro del contexto histórico y de ver la escatología dentro de un proceso de quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancia hubo y qué pertinencia puede tener para aquí, para nosotros los cristianos hoy. Dentro del amileniarismo se cree poseer facultad para espiritualizar cualquier texto que sirva al sostenimiento de su profecía. Por lo tanto, no solamente se espiritualiza el Apocalipsis, se puede espiritualizar cualquier pasaje bíblico dentro de la Escritura que sea que sea de índole profética. Ha invadido el método de la espiritualización de la Escritura y lo lleva y permite entonces que se lleve a otros campos. Es un método muy generalizado y justifica por igual al calvinismo ortodoxo, al calvinismo moderno, y desde luego justifica ese status quo, obviamente, que la Iglesia Católica mantiene dentro de su proceso escatológico, donde a la larga no se le dice al confesante que debe vivir una vida cristiana pía, que debe vivir una vida cristiana íntegra, porque a fin de cuentas, después que se muere, todavía hay chance de ¿qué? De sacarlo de pena y llevarlo a descansar. Por el otro lado, no ve al cuerpo de Cristo en la iglesia, sino más bien la iglesia se ve como una organización que expande el reino, que establece el reino de Dios. Pero eso realmente desmitifica, ¿verdad?, el concepto de iglesia.
porque hace perder ese sentido místico que se tiene con respecto a la iglesia. Y finalmente, el amileniarismo dentro del mundo católico, apostólico romano, pues entonces, para resolver algunos entuertos dentro de ese mundo de espiritualización, entonces se crean unas alternativas para manejar los vacíos de pensamiento teológico. Y desde luego crea el purgatorio, crea el limbo y crea otras doctrinas que no son bíblicas. Así que, ¿qué produjo el amileniarismo en el siglo IV? El surgimiento del método alegórico de Clemente de Alejandría, director de la escuela de catequesis de Alejandría. Y desde luego, uno de los grandes problemas que se tiene es que la escuela de Alejandría estaba impregnada de gnosticismo y de maestros al estilo de Orígenes. O sea, porque como lo que se pretendía era solamente atacar el premileniarismo, pues obviamente se atacó el premileniarismo, pero no se atacó todo lo demás. Y entonces la iglesia de Alejandría absorbe la doctrina finalmente agustiniana, amileniarista, pero también se queda con los pensamientos que no se tocaron y que no se manejaron. Provoca esa interpretación de la unión de la iglesia y del Estado. Y desde luego, unos le ven virtudes a la unión de la iglesia y del Estado, y otros piensan que lo peor que hizo la iglesia fue unirse al Estado, y como consecuencia de ello, 10 siglos después, la iglesia cayó en lo que se denominó como el oscurantismo. Hemos tratado de simplificar, ¿no? De hacerlo de la manera más sencilla, el concepto amilenial. ¿Cómo es que piensan los amileniaristas? No hay que plantearlo con prejuicio, porque a fin de cuentas ellos no están negando la segunda venida de Cristo. Ellos lo que niegan es el milenio. O sea, para Cristo reinar no hace falta milenio. Él está reinando ¿a través de quién? A través de la iglesia. Y desde luego, eso puede parecer muy lógico, pero habría que explorar si es totalmente bíblico. Ese es el elemento que necesitamos explorar. Alguien a clarificar. Yo estoy adelante. Sí. Si ese movimiento mayormente si está basado en enseñanzas calvinistas, ¿sí? Sí, fue abrazado por el calvinismo en la reforma protestante. En contextos de predestinación y... Sí. Pues, ¿por qué habría esa motivación de querer evangelizar el mundo? Pues llevar la palabra a través del mundo entero, si al final de cuentas, pues Dios ya escogió a todo el mundo, y si en ese mismo contexto también está la gracia infalible, sí. Pues, ¿para qué hacer eso si Dios, aunque sea, va a salvarlos de una forma u otra? Yo creo que el elemento aquí es el justo balance. Es el justo balance. La iglesia no puede perder de perspectiva su función evangelizadora. No la puede perder. Por una sencilla razón. Porque Jesús nos mandó a hacerlo. ¿Ves? Es la función de la iglesia, la evangelización. Ahora, lo que es interesante es que, mire, nosotros acá hemos desarrollado una clase de jebulú, que en el cielo yo les aseguro que está mucho más simple que acá abajo. Mucho más simple. Tal vez acá nosotros nos peleamos con los amileniaristas,
pero tal vez el cielo está contento con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos han sido responsables en una gran medida de la evangelización mundial. Donde quiera que exista un ser humano, los calvinistas querrán llegar allí porque entienden que allí hay un predestinado al que hay que alcanzar. Entonces, cuando uno le ve eso, pues uno le ve virtud. Por eso yo dije desde el principio que íbamos a hablar sobre estos temas, y yo quiero hablar del tema y exponerlo, pero yo no quiero hacer una crítica condenatoria porque tienen virtudes. O sea, cuando usted interpreta el dispensacionalismo, tiene virtudes. Y cuando usted interpreta el premileniarismo, tiene virtudes. Y cuando interpreta el amileniarismo, tiene virtudes. Porque aquí es la justa medida, el justo balance. Mire, yo no soy partidario de la superabundancia, pero tampoco creo que un cristiano tiene que estar viviendo en una desgracia. Oiga, yo no soy partidario de la superfe, pero no creo que para acabar la superfe hay que negar la fe. Entonces, el justo balance. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con la superfe, pero el justo por la fe que la fe vivirá. Entonces, yo no puedo subirme al altar para atacar la superfe quitándole la fe a la gente, porque entonces, ¿qué hago con eso? ¿No? Es crear el justo balance. En el campo de la escatología, de la interpretación escatológica, pues nos vamos a encontrar que las razones por las que se interpreta son muchas. Los métodos son uno. Las circunstancias en las que vive el intérprete son otros. Y es tan sencillo, pero bien sencillo. Óigame, yo he visto gente, se lo digo con toda honradez, que en una crisis quieren que el Señor venga. Pero es la crisis de ellos. Pero pues que no es justo porque tú estás en crisis ahora, pero yo no. Déjame disfrutar de la bendición que me están dando ahora. Estoy de boda. A mí. Entonces, pero ellos no, que venga ahora mismo, que el cielo se rasgue y el Señor venga. Vamos a ver si te pasa la crisis. Cuando te pase la crisis, a ver si tienes el mismo. Entonces, porque se da también como resultado de que de elementos circunstanciales. Ahora, yo quiero enfatizar, lo que es importante es que en el amileniarismo no se niega el retorno del Señor. No, donde único se niega el retorno del Señor es en el extremo del amileniarismo, que es el preterismo, ya discutido por Rebeca. Fuera de ahí, premileniarismo, el preterismo, bueno, el preterismo es una escuela que obviamente surge como resultado precisamente de una reinterpretación amileniaria, donde a fin de cuentas, oye, si tú eres un cristiano, tu vida como cristiano se tiene que ver en todas las etapas tuyas, en toda bendición, en toda prosperidad, en todo. Pues fantástico, pues te llevan por esa corriente. Oye, pero cuando todo está bien, entonces, ¿qué tú interpretas? Pues yo estoy en la gloria. Pues si estoy en la gloria, ¿para qué me van a sacar de ella? Y si primero me van a meter por una gran tribulación, no, muchachos, fíjate de eso, déjame en la gloria. Entonces, ese es el asunto. Pero, bueno,
A ellos les tocará reinterpretar su teología. Y uno de los problemas que tiene el preterista cuando se choca con una confrontación de realidad es que muchas veces niega la fe. Sí. Entonces, porque entonces viene la acusación. Si estás en desgracia, algo malo hiciste, algo falló. En tu ecuación espiritual algo está mal. Y desde luego, tal vez la persona puede encontrar algo malo, pero y el que se registra y se rebusca y se rebusca y se requete busca y no encuentra nada malo, ¿a quién le echa la culpa después? Yo los he visto. Yo los he visto peleando con Dios porque están mal y se han buscado. Y ellos dicen, yo no he fallado en nada. Entonces Dios la cogió conmigo. Y terminan renegando a la fe. Y ese es un peligro del preterismo. Bien, bien serio. Justo balance, señores. Sí, sí. Bueno.